Y cambiamos de tema sin olvidar a la isla de La Palma, pero atentos a este hombre que van a ver a continuación. Él se hace llamar Ray Cazorla en Estados Unidos y allí, tal y como van a ver, pues él asegura que ha llegado a ser asesor del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, o del actual presidente, Joe Biden. Además, él ha asegurado que tiene varios doctorados en honoris causa por algunas instituciones que, según han contrastado diversos medios de comunicación, lo cierto es que no existen, y también ha llegado a asegurar que fue nominado como candidato al Premio Nobel de la Paz en el año 2020. Ese es Ray Cazorla, pero hay otra versión de su historia y se la vamos a mostrar a continuación. Lo cierto es que su nombre completo es Raico Cherats Antunes Cazorla. Según la información que hemos podido contrastar, él llegó a tener estudios de educación secundaria, es decir, de la ESO, y al parecer ha sido guardia civil. Incluso tuvo una academia de formación y de oposiciones para personas que querían entrar en el cuerpo, en la Benemérita. Estamos hablando de una persona que presuntamente, según publicó en el día de ayer el diario El Confidencial, habría estafado a varias personas por un valor de más de 600.000 euros. Pero Ray Cazorla, lo cierto es que en estos últimos años no ha sido una persona que se haya estado escondiendo, precisamente ha sido alguien que ha estado y muy presente en los medios de comunicación, alardeando supuestamente sobre todos los contactos que tenía en la jet set de Estados Unidos. Pero ¿cómo logró Ray Cazorla trasladar todas esas mentiras sin que nadie le pillara? Atentos. Ray Cazorla, el falso asesor de Biden y supuesto nominado a Premio Nobel que debe 600.000 euros. Un perfil peculiar en el que las únicas certezas de su biografía son que tiene estudios de secundaria y que fue guardia civil. Este misterioso empresario, artífice de una especie de estafa piramidal, ha concedido decenas de entrevistas como estas. Miren. Porque veníamos trabajando con la familia Kennedy, con la familia Mandela en ciertos eventos a nivel internacional, de premiar, ¿por qué no?, por primera vez en la historia a estas tres familias que han generado un impacto brutal, ¿no? Han llegado a cambiar el concepto de derechos civiles y derechos humanos. Se les propuso y los tres han aceptado, y la verdad que estamos súper orgullosos. Desde la redacción hemos investigado y no hay indicios de que el señor Cazorla haya trabajado con las familias Kennedy o Mandela. Teníamos Estas son algunas de las personas que yo he tenido la oportunidad de trabajar, y por esto me nominaron al Nobel de la Paz, porque yo un día pensé, digo, oye, el mundo no va tan bien. Ray Cazorla asegura que le nominaron al Nobel de la Paz. Esto es falso. En la lista oficial de candidatos al Nobel de la Paz no aparece su nombre. Pero miren esto otro. Entonces digo, oye, ¿por qué no hacemos algo, un manifiesto por la paz, por la justicia y por la lucha contra el cambio climático? Y intentamos que se sienten en la misma mesa la familia Kennedy, Mandela, la familia Luther King. ¡Wow, Ray, esto nunca ha ocurrido! De hecho, entre esas familias míticas no se llevan porque una defiende una historia, la otra y tal. Digo, yo lo voy a conseguir. Pues la liamos. Fue un evento maravilloso. Cazorla ha creado un personaje ficticio, logrando que numerosos medios de comunicación se hagan eco del engaño. Tweets de agencias de comunicación o informaciones en canales de televisión nacional. El español Ray Cazorla ha sido distinguido como embajador de la paz por la Organización de las Américas de la Excelencia. Un conglomerado de mentiras que parecen no tener fin. Un conglomerado de mentiras, las de Ray Cazorla, sobre las que vamos a hablar a continuación con nuestros compañeros, con Sergio Cholani, abogado. Gracias por incorporarte a la mesa. Buenas tardes. Y saludamos también a Fran Fajardo, periodista. Buenas tardes, Rita. Fran, tú tienes datos adicionales a los que se conocen sobre Ray Cazorla. Él, más allá de esas mentiras desde Estados Unidos, tuvo una vida en Canarias, tuvo una historia. Sí, tanto ¿Cómo es ese pasado? Efectivamente, Rita, tanto en cuanto desde aquí, de las Palmas de Gran Canaria, y aquí fue donde empezó a forjar su leyenda, ¿no? Diciéndolo con esa ironía sarcástica que merece un personaje de este tipo. Siempre utilizando la presunción de inocencia, porque evidentemente todo está cogido con pinzas, ¿no?
Él empezó aquí de Guardia Civil, empezó a montar una academia de estudios también para preparar oposiciones, luego montó otra y luego se dedicó al sector de la restauración. Lo único que mientras iba alternando negocios, mientras iba dejando uno y teniendo otro, pues a su vez iba acumulando presuntamente esos pufos y esas deudas con los socios con los que se iba aliando. Excelente orador. ¿Pero cómo? ¿Cuál era su modus operandi? Porque él engañó a personas, pero también engañó a medios de comunicación, a instituciones, organismos públicos. ¿Cómo lo hacía Ray? Pues honestamente creo que echándole cara, porque salir en una televisión nacional diciendo que ha sido nominado a Premio Nobel de la Paz, hay que echarle cara, hay que tirar para adelante y decir, pues me da igual todo y voy a lanzar el anzuelo a ver si pican, y desgraciadamente muchos medios picamos en eso, ¿no? Tanto nacionales como locales e incluso a nivel extranjero también picamos en esa gancho que suponía pues el vender una moto que todos le compramos, ¿no? Y ahora después de esta información del Confidencial están saliendo muchísimas personas que han sufrido estafas a manos de Ray Cazorla y que algunos quieren salir y otros no. Está claro que el estafado siempre tiene ese temor a salir para no reconocer que ha sido engañado y timado por alguien, ¿no? En este caso, él tiene procedimientos pendientes, incluso se ha declarado, pues, no se ha podido ser localizado por parte de la justicia, ha aludido siempre a la acción de la justicia cuando se le requería para situaciones judiciales, etcétera. Ha cambiado de domicilio en numerosas ocasiones, ha estado viviendo en las islas, en Ciudad Real, se ha ido a Estados Unidos para ser responsable de muchos negocios cuando incluso sus allegados dicen que ni siquiera habla inglés, ¿no? Así que en ese escenario... Y la clave de esto, Fran, tú decías que Ray Cazorla parece ser una persona que le echaba mucha cara a varios asuntos, a promesas que él hacía, que nunca cumplía, pero por las cuales sí que cobraba. Y atentos, porque Ray Cazorla ha hablado en las últimas horas. Hoy se ha publicado una entrevista en el diario El Confidencial, una entrevista que se realizó antes de que salieran a luz sus presuntas estafas. ¿Qué dice Ray Cazorla sobre eso? Atentos. Horas antes de que El Confidencial publicara ayer sus informaciones sobre Ray Cazorla, el diario se puso en contacto con él y realizaron una entrevista que hoy ha salido a la luz. He visto en tus redes sociales, en tu perfil de LinkedIn, que eres doctor honorario de una universidad de Los Ángeles. ¿Eso es cierto? Bueno, hay muchos cargos que han ido dando que no tienen mucha relevancia o que son instituciones, como otra que me hizo doctor honoris causa, que es un instituto europeo de economía o no sé, no conozco muy bien la institución, pero no son títulos académicos, son títulos honorarios. El digital no quiere dejar pasar por alto su supuesta relación con la Casa Blanca. Por otro lado, hay varias entrevistas en las que te declaras asesor de Biden. Exactamente qué función has realizado en su administración, cómo llegaste a conocerlo. No, eso es un error que siempre se ha ido materializando en diferentes entrevistas. Yo no he hecho prácticamente nada. He aprovechado algún espacio que teníamos en la comunidad hispana para apoyar las campañas, pero como voluntario. Yo no he asesorado a nadie. Entonces, no trabajas ni para Biden, ni para Obama, ni para Hillary Clinton. No, que va. Ante el medio y la entrevista lo ha negado. Uno de sus principales reclamos para sus negocios se acaba de caer y por sus propias palabras. Pero eso es lo que dice en tu libro Inspirando líderes comprometidos. Lo dice claramente en la solapa de tu libro. ¿Qué? ¿Que yo he trabajado para ellos? Sí, lo pone. No, yo he colaborado a lo mejor para ellos en algún evento concreto. Pero es lo que pone en tu libro que tú mismo has editado. No, puede ser que ponga que he colaborado, como hemos hecho eventos y he estado con Obama. Y otra de las grandes mentiras de Ray Cazorla queda al descubierto. Parece que tiene por ahí, en su correo, un mail con la candidatura al Nobel. Quería preguntarte por otro asunto. Dices que has sido candidato al Premio Nobel de la Paz de 2020. ¿Eso es cierto? Bueno, hubo una nominación. A mí me llegó por un proyecto que hicimos en Nueva York, que juntamos a la hija de Martin Luther King y una serie de personalidades. Y por ahí me llegó una instancia, que habían propuesto ese proyecto como para que fuera encauzado a eso. Pero no sé nada más. ¿Pero el correo era de la Academia de los Nobel o de alguien que te había propuesto a ti? Yo tengo el correo de la Academia, lo tengo por ahí, tengo que rebuscarlo. Pero sí que me llegó un correo, lo que pasa es que ahora no recuerdo muy bien. Ray Cazorla cobró 250.000 euros a un grupo de comunicación de nuestro país para atraer a grandes nombres de la Casa Blanca.
Quería preguntarte por otra operación. Tengo entendido que tienes un acuerdo con Vocento para traer a Michelle Obama o Hillary Clinton a España. Pues mira, eso no lo llevo yo, lo lleva la fundación, la ICL, y de eso no te puedo decir nada. ¿Pero es tu fundación? Sí, sí. Ya lo ven, las mentiras se han visto entre las cuerdas y sus grandes historias han empezado a derrumbarse. Y para llegar a conseguir todas esas cuestiones, Ray Cazorla pues tenía un modus operandi. Aprovechaba, decía que tenía títulos oficiales expedidos, pero realmente se ha descubierto que presuntamente esos títulos oficiales no eran reales, que no los tenía. ¿Legalmente esto constituye una infracción, un delito, Sergio? Pues a ver, sí, partiendo de la base, como bien han dicho, la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, podríamos hablar de una falsedad en documento público en caso de que se trate de certificaciones oficiales que debieran haber sido expedidas por universidades públicas o privadas de cualquier país, bien sea de España, de la Unión Europea o del extranjero, que está penado con penas de incluso hasta 3 años de prisión. Pero lo importante que tú has dicho aquí es el modus operandi, y es que él precisamente utilizaba esa especie de títulos de los que presumía tener y parece ser que no tenía, para inducir a engaño o a error a otras personas y, aprovechándose de ese engaño, enriquecerse él injustamente y en consecuencia hacer empobrecer el patrimonio del estafado. Entonces vemos cómo, aparte de la posible falsedad documental, esa falsedad iba aparejada a un delito de estafa en caso de que se pruebe que este era su modus operandi y toda esta trama o toda esta forma de actuar era para conseguir enriquecerse a costa de las víctimas. Y detrás de toda esta trama, personas afectadas. Nuestros compañeros de los servicios informativos de Televisión Canaria en las últimas horas han sacado a la luz el testimonio de una persona afectada presuntamente por una de las estafas de Ray Cazorla. Vamos a conocer sus palabras. Oferta un local en Las Palmas perteneciente a una supuesta franquicia que tenía un local en Estados Unidos, y yo invierto dinero, que fueron alrededor de 35.000 euros. Ese dinero terminó en un viaje suyo a Estados Unidos de un mes y se lo quemó, el mío y el de otras personas. Y vamos a hablar a continuación con la persona, con el periodista que realizó esta entrevista en exclusiva para esta casa, para Radio Televisión Canaria. Saludamos a Dai Domínguez, compañero de los servicios informativos. Buenas tardes, Rita y compañeros. Gracias por atendernos, Adai. Tú has hablado con una persona que lo pasó mal por esa situación, por una presunta estafa de Ray. ¿Cuándo se produjeron esos hechos y por cuánto valor fue estafada esta persona, Adai? Sí, pues él relataba en el reportaje que, como bien dice, se emitió este mismo jueves, que por una franquicia Ray le pidió 35.000 euros. Lo que pasa es que luego él descubrió que ni la franquicia existía, porque era una invención del propio Raico Antúnez Cazorla, y lo llamo así, Raico Antúnez Cazorla, porque es además como lo conocen aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Lo de Ray Cazorla fue posterior, cuando, entre comillas, y digo entre comillas por todo lo que se está poniendo en duda acerca de su figura, pues dio el gran salto, ¿no?, a la Gran Manzana, Nueva York y a Washington. Pues bien, esta persona anónima que quiso pues mantenerse ahí en el anonimato, nos comentó que le dio 35.000 euros, que la franquicia no existía, que empezó a regentar el restaurante que de alguna manera le traspasó por un precio desorbitado, que además era un negocio que él le vendió como próspero, y que al final pues solamente consiguió tener un restaurante por la zona de Triana, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que daba únicamente pérdidas y arrastraba además deudas del propio Raico Antúnez Cazorla. O sea, para hablar claramente y llanamente, una presunta estafa, un presunto engaño del que fue pues víctima esta persona. Un presunto engaño, Adai, sobre el cual vamos a conocer otro fragmento de la entrevista que has realizado. Lo escuchamos y volvemos contigo. Llegó el momento de la verdad y al primer mes te das cuenta de que aquello todo era falso. Él comentaba que el día más flojo se facturaba unos 500 euros y ni siquiera el más fuerte se facturaba 500 euros. Adai, esta persona a la que entrevistaba llegó a presentarte documentos, pruebas sobre esa presunta estafa que Ray llevó a cabo. ¿Esa persona podría demostrarlo? A ver, él comenta, porque como ustedes bien saben, en un
informativo el tiempo es limitado, tenemos un minuto y medio para contar una historia que la verdad que llevaba muchísimo más tiempo para poder explicarla en profundidad, pero él comenta que en su momento, pues, junto con él habían otras 6 personas más, compañeros suyos, amigos, porque él se declara amigo de Raico Antunes Cazorla. ¿Eran socios? Amigos. Sí, bueno, llegaron a ser incluso amigos. Y comenta pues precisamente que pusieron el asunto en manos de abogados. ¿Qué pasa con estos casos? Ya lo comentaba el compañero Fran Fajardo ahí en la mesa, que muchas veces la vergüenza de poder o de llegar a asumir que ha sido engañado de esta forma. Y por otro lado también, como decía él también en el reportaje y en la entrevista, quedó arruinado, en bancarrota. Y cuando se reúne con su abogado, les comenta al abogado que lo primero que tienen que hacer es poner por encima de la mesa para iniciar el procedimiento unos 10.000 euros y que además, según las indagaciones que había hecho el letrado, esta persona, Ray Cazorla, no poseía ningún bien a su nombre, ni ningún coche, ni vehículo, o sea, es decir, no tenía nada... No figuraba en el registro de la propiedad que tuviese ningún bien que se le pudiese embargar, con lo cual ahí es cuando todas estas presuntas víctimas también, hay que decirlo, pues me han comentado que se echan hacia atrás y deciden no iniciar un procedimiento porque si bien la justicia pudiera acabar dándoles la razón, el dinero, que es lo que a ellos les importa, que es lo que han perdido, nadie se los iba a devolver y como te digo, son los propios abogados los que se lo advierten. Aday, estamos hablando entonces de personas que finalmente no denunciaron y que tampoco han recuperado el dinero. Muchísimas gracias por ese testimonio, compañero, y por la entrevista. Enhorabuena. Nada, gracias a ustedes. Y nosotros también aquí en BTC hemos estado investigando para intentar localizar más detalles sobre la figura de Raico. ¿Qué hizo él? ¿Cómo lograba engañar a las personas? ¿Y cuál era su actividad aquí en Canarias? Lo descubrimos con nuestro compañero Robert. Bueno, pues lo que hacía básicamente era disfrazar todo, engordar páginas web y contarnos cosas que seguramente no son. Muchas imágenes, fotografías de librería y páginas web que nos cuentan un mundo algo irreal. Ayer nombramos la Hispanic Academic College, esa academia que hoy en el Confidencial leíamos, en palabras del propio Ray, cierra en Nueva York y se desplaza a nuestro país, en A Coruña, La Coruña. Bueno, ayer lo contamos, la sede social figura en Madrid. La página web nos dice que esa academia está en A Coruña y atención porque el teléfono, el que figura en la página web, lleva el prefijo de Ciudad Real. Hemos llamado, llevamos 2 días haciéndolo, no nos coge nadie la llamada, incluso está desviado a un móvil. O sea que esa gran infraestructura que nos presenta Ray de una gran academia, donde vemos unas imágenes impresionantes, no hay nadie atendiendo ni siquiera al teléfono. Y hemos encontrado algunas respuestas a por qué esa ausencia, y lo encontramos en las redes sociales. Ray Cazorla está en busca de profesorado desde hace unos cuantos meses para esa nueva academia que abre en La Coruña. Lleva meses con esa selección de docentes y estos están previstos los cursos, atención, que se celebren en el 2022-2023. Lo pone en su página web. A partir del curso 22-23 iniciaremos nuestros ciclos de formación preuniversitaria dirigida a jóvenes entre 16 y 19 años, dentro del amplio catálogo de cursos que ofrece en su gran página web. Así que, por tanto, no hay formación para este año y, como decimos, nadie atiende las llamadas. Está en busca de profesorado. Y bueno, entonces, ¿en qué se ocupa ahora mismo Ray Cazorla? ¿A qué se está dedicando? Y la gran pregunta, ¿dónde está Ray Cazorla? Pues vemos la actividad de sus redes sociales, de sus empresas, y está dedicado sumamente al mundo de la edición de libros, el mundo editorial. Atención porque hace unas cuantas semanas ha presentado historias inspiradoras de mujeres líderes en el siglo XXI. Aquí teníamos esa presentación que hacía de su libro. Y decimos que hay actividad en la editorial porque también hace poquito, a principios del mes de noviembre, ha editado un libro de una mujer canaria, ahí la tienen, en esa presentación. Ella es María Rosman, la periodista canaria que en su obra contó, por cierto, con el prólogo de otro periodista, Vicente Vallés, colega de profesión, y que también aparecía en videollamada el día de la presentación. Ahí tienen el libro de Ray Cazorla. Por lo tanto, en lo que llega a la formación y llegan esos grandes eventos que supuestamente
que realiza, se está dedicando al mundo de la edición, del mundo editorial. Ahí tienen su libro y volvemos a la página web de esa gran academia, de la Academic College, porque, señoras y señores, es todo humo. Encontramos unas grandes instalaciones, encontramos de todo, pero al final no encontramos nada. Gracias, Robert. Sin lugar a dudas, sorprende cada dato que conocemos de Ray Cazorla. Raico, Fran. Solo escuchar la entrevista, es decir, están los que cometen el delito por comisión y por omisión, ¿no? Es decir, él no dice que no, pero tampoco dice que sí, y viceversa. Yo me hago una pregunta. Él dice que tiene un campus en Galicia. ¿Estará en Galicia o estará en otro punto? A mí me constaba que estaba en Ciudad Real. Ciudad Real. De las últimas puntos geográficos donde estaba. Incluso me consta que Day Domínguez, el compañero de Televisión Canaria, que ha hecho una labor de investigación bastante profunda, no solo ahora, sino desde hace bastantes meses con respecto a este chico. Yo también estuve rastreando su vida porque me sorprendía muchísimo el hecho de que no un español, sino un canario estuviera nominado a los premios Nobel de la Paz. Estamos hablando de lo máximo y pasara totalmente desapercibido, ¿no? Dice que tiene el correo. Ni siquiera tuvieron reconocimiento y que a ver si lo encuentra el correo, ¿no? Pues me costaba que incluso cuando él estaba aquí dando formación en una academia, una de las profesoras que daba clases de inglés, pues me comentó que no le pagaba, que no lo tenía ni siquiera contratado y que a su marido, para evitar que lo denunciara y que había algún problema, su marido le dijo, no, tú te vienes a dar clases conmigo, y él le decía, pero mira, yo no tengo titulación para dar clases, no te preocupes, yo te doy la titulación. Es decir, que desde el inicio, presuntamente, ojo, pues ya pues hacía esas pequeñas triquiñuelas para intentar pues conseguir favores y hacer esa estafa piramidal, que para pagar lo anterior tengo que estar para un siguiente y así engordando pues su leyenda, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pequeñas triquiñuelas que comenzó a hacer en Gran Canaria, en Canarias, y nosotros vamos a saludar a continuación por teléfono a una persona que afirma que presuntamente habría sido estafada por Ray Cazorla. Vamos a saludar a Alonso. Alonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo conociste a Ray Cazorla, en qué año y de qué forma? Pues lo conocí en el año 2008 y me lo presentó un familiar. ¿Te lo presentó un familiar? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál fue el motivo? ¿Fue un encuentro social normal o con otra motivación? Bueno, a él le hacía falta un profesor en la especialidad que yo doy y ¿qué especialidad es, Alonso? ¿Perdón? ¿Qué especialidad para que las personas que nos están viendo entiendan la situación? Armamento y tiro. La especialidad de armamento. Tú tenías una academia, necesitabas un profesor y apareció Ray. No, yo no tenía la academia. La academia la tenía él. Y necesitaba un profesor de mi especialidad. ¿Y por qué consideras tú que él te estafó? Por ahí el nexo de unión, claro. Entonces me comentó que me podía vender una parte de la academia, unas acciones, por 6.000 euros. Y bueno, yo lo vi bien, pensaba que todo iba a ir bien y le di los 6.000 euros. Finalmente, después de ver cosas extrañas, empecé a investigar y me di cuenta de que la empresa no estaba constituida en acciones y fue cuando pues lo senté en una cafetería y le expliqué que me había dado cuenta de todo esto y que era la última clase que le iba a dar, pero que necesitaba que me devolviera el dinero porque si no iba a proceder a demandar. Creo, si no me equivoco, que dijiste que estábamos hablando de más de 6.000 euros, ¿puede ser? 6.000 euros, la cantidad fueron 6.000 euros. ¿Y qué te contestó Ray cuando tú detectaste que había algo que estaba fallando, que las cosas no funcionaban y que habías encontrado esa presunta estafa? ¿Qué explicación te dio él? Me dijo que muy bien por investigar, que ya veía la confianza que tenía en él y bueno, y se puso a la defensiva y yo le dije que le iba a dar un par de meses para que me devolviera el dinero y en esos 2 meses no me devolvió el dinero. Y ya me puse en contacto con asuntos internos de la Guardia Civil, que tenía un contacto, y a través de mi abogado y de la presión que ejercí, pues me devolvió los 6.000 euros. Te devolvió los 6.000 euros. Entonces, Ray, en ese sentido, cumplió contigo después de ¿cuánto tiempo? Más de 2 años, si no me equivoco. No. Fueron alrededor de entre 3 y 4 meses después de que tuviéramos esa conversación.
¿Hay alguna otra persona que tú conozcas que haya sido presuntamente estafada por Ray, Alonso? Yo conozco a otra persona que es familiar de él también y que le ha estafado, creo que fueron 15.000 euros. Alonso, quédate con nosotros porque vamos a trasladarnos a otro punto, a ese preciso lugar en el que Ray Cazorla tenía esa academia de formación. Itiel. Así es, Rita, yo me encuentro en la calle Olof Palme, número 22, en Las Palmas de Gran Canaria, y justo ahí, compañeros, donde lo voy a mostrar, en este segundo piso es donde tenía Ray Cazorla pues esa academia para formar a vigilantes de seguridad privada. Una academia, hay que decir que estaba pues a nombre de su mujer. Yo he entrado en este edificio para ver qué me encuentro ahora mismo, cómo está la situación, y es que hay otra academia que, según me cuentan, no tiene relación con Ray Cazorla. Lo que sí me sorprendió, hay que decirlo, me dicen que la academia está en activo, pero es que cuando subí al edificio pues no había ningún cartel indicando pues dónde se encontraba la academia. Pero como les digo, compañeros, aquí en Olof Palme 22 es donde se encontraba la academia de Ray Cazorla, esa academia para formar a vigilantes de seguridad privada. Gracias, Itiel. Alonso, retomamos la conexión contigo. Afortunadamente, esa presunta estafa por parte de Ray pues te devolvió el dinero. Podemos decir que, entre comillas, cumplió contigo. Pero desde aquel momento, en aquella cafetería que nos indicabas, ¿tú lo volviste a ver? Después de eso lo vi otra vez más. Ya después de haber pasado entre 1 y 2 años. Y bueno, me miró, me sonrió como para saludarme y yo le viré la cara directamente. ¿Dónde lo viste, Alonso? En el supermercado. En un supermercado. Sí. Gracias, Alonso. Gracias por ese testimonio. Y esperemos que esta situación no afecte a más personas, compañeros. Incluso pues ha contactado y ha presuntamente estafado a figuras como Juan Verde, que ese sí que fue asesor de Obama, como el conferenciante Luis Galindo, que es uno de los coaches más reputados a nivel nacional. ¿Y a un grupo editorial? Al grupo Vocento también, que tiene un pleito con él, lo que pasa es que no se da por notificado en ninguna de las requisitorias que se traslada, y también a locales como Juan Ferrer y otras tantas personas a los cuales él se acercaba y les pedía dinero a cambio de engatusaba, y luego a la hora de volver, pues ahí había el problema, ¿no? Ahí es donde existía... Muy importante esto que estamos hablando del número de afectados, porque la estafa básica se agrava a un tipo agravado precisamente cuando el número de afectados es notable o cuando la cuantía de lo defraudado también es notable. El margen está en 50.000 euros, es decir, yo creo que si se comprueba que es real el elevado número de personas que podrían haber sido afectadas o las cantidades de las que estamos hablando, ya no nos quedamos en un tipo básico de estafa, sino que el Código Penal prevé penas más graves por una estafa agravada de casi hasta 6 años o un delito continuado por esta reiteración delictiva en caso de comprobarse. Es importante que las personas denuncien. Es importante que las personas denuncien, aunque el delito de estafa no es un delito privado, es un delito público, es decir, la Fiscalía ahora si quiere, como ha tenido conocimiento a raíz de los medios de comunicación de estos hechos, puede investigar e iniciar diligencias. Ahora bien, siempre es mejor que las personas afectadas denuncien porque da impulso al procedimiento. Siempre hay que denunciar ante casos de este tipo. Seguiremos muy pendientes de Ray Cazorla, pero seguimos pendientes también